Aquel día, la mesa estaba llena, los platos humeaban, las copas tintineaban, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el aroma del estofado que yo misma había preparado. Llevábamos meses sin reunirnos todos, así que había hecho un esfuerzo extra para que nada faltara. Sonreía, asentía y fingía tranquilidad, pero por dentro, algo me oprimía el pecho. No sabía si era simple cansancio o esa sensación extraña que una siente cuando algo no está bien. Entonces, de pronto, en medio de la risa de mis nietos, sentí la vibración suave de mi teléfono contra la pierna. Lo saqué despacio, intentando que nadie lo notara, sobre todo ella. Mi nuera estaba justo enfrente, sonriendo como si todo fuera perfecto. Con los dedos temblorosos desbloqueé la pantalla y ahí estaba, un mensaje en letras grandes y contundentes. Salga ahora mismo y no confíe en su nuera. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. Mis manos sudaban, y por un segundo pensé que me estaba imaginando todo. Pero no, estaba ahí, claro y directo. Tragué saliva, intentando no mostrar nada en mi rostro. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué en ese momento? ¿Y qué podía significar no confíe en su nuera? Ella siempre había sido cortés conmigo, al menos cuando los demás estaban presentes, pero había habido miradas, frases cortas, gestos que yo había querido ignorar, tal vez porque me dolía aceptar que podían significar algo más. Mientras leía el mensaje una y otra vez, mi respiración se volvió pesada. Escuchaba a lo lejos las voces, pero no entendía lo que decían. El mundo se redujo a esa pequeña pantalla en mi mano. Me giré ligeramente para ocultarla y revisé la hora. Eran las 8:14 p.m. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se notara en mi cuello. Pensé en levantarme y marcharme, pero ¿y si todo era un malentendido? ¿Y si me iba y quedaba como una anciana paranoica? Alcé la vista y la vi. Mi nuera. Sonreía, pero sus ojos no. Me observaba con una atención inquietante, como si supiera exactamente lo que había en mi teléfono. Bajé la mirada y me obligué a soltarlo, dejándolo boca abajo junto al plato. Intenté llevarme una cucharada a la boca, pero la sopa sabía a nada, como si hubiera perdido el sentido del gusto en un segundo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. La cena continuaba, pero yo ya no estaba ahí. Mi mente repasaba cada detalle, la forma en que ella me había insistido en sentarme en esa esquina, lejos de la puerta. Cómo me había servido la bebida antes que a todos. Cómo, minutos antes, había desaparecido en la cocina y regresado con una sonrisa extraña. Todo empezó a tener un peso distinto. Respiré hondo y pensé en cómo salir sin llamar la atención. Si me levantaba de golpe, todos me preguntarían qué pasaba. Y no podía decirlo, no delante de ella. La advertencia era clara. No le diga nada a su nuera. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco sin fin, clavándose como una espina. De pronto, uno de mis nietos me tocó el brazo para pedirme pan, y yo di un pequeño brinco. Mi reacción fue tan exagerada que todos se rieron. Todos, menos ella. Seguía mirándome, y ese silencio suyo, en medio de las risas, me confirmó que algo estaba terriblemente mal. Decidí que no podía ignorarlo. Una parte de mí quería confrontarla ahí mismo, pero otra, más prudente y asustada, me decía que no. No todavía. Primero debía salir. Primero debía estar a salvo. Y ahora que te lo cuento, te juro que esa decisión, tomada en esos pocos segundos de incertidumbre, fue lo único que me mantuvo con vida esa noche. Mientras fingía que todo estaba bien y me llevaba otra cucharada a la boca, mi mente empezó a recorrer, casi sin que yo lo quisiera, el camino que me había llevado hasta esa cena. Recordé cómo, desde que enviudé,
Mi hijo insistía en que me quedara más cerca de ellos. Él decía que era para que no me sintiera sola, pero yo sabía que también era por la comodidad de tenerme cerca para ayudar con los niños. Acepté, porque siempre he creído que la familia debe estar unida, y porque en el fondo me aferraba a sentir que todavía tenía un lugar importante en sus vidas. La cena familiar de los domingos se había convertido en una costumbre casi sagrada. Todos venían a mi casa, porque yo siempre he pensado que las paredes de un hogar se fortalecen con el olor de la comida, con las voces mezclándose, con las manos sirviendo sin esperar nada a cambio. Y hasta esa noche, yo creía que ese ambiente seguía intacto. Recuerdo que ese domingo me levanté temprano, preparé el estofado con las verduras frescas que había comprado en el mercado y horneé pan casero. Incluso puse el mantel bordado que me regaló mi madre, porque me gustaba que todo tuviera un toque especial. Mi nuera llegó poco después de mi hijo. Con una sonrisa amplia y un pastel en las manos, me dijo que era su contribución a la cena, y aunque yo lo agradecí, hubo algo en su mirada, apenas perceptible, que me hizo sentir como si el gesto tuviera un doble filo. Durante la preparación, ella se ofreció a servirme un poco de vino, y aunque no soy de beber mucho, acepté un sorbo. Lo recuerdo porque, mientras me lo pasaba, sus dedos rozaron los míos, y sentí un frío extraño, como un escalofrío que no pude explicarme. Al sentarnos a la mesa, todo parecía normal. Mi hijo hablaba de su trabajo, los niños contaban historias del colegio, y yo trataba de escucharlos a todos al mismo tiempo, como hacía siempre. Pero esa noche, entre cada palabra y cada risa, había un hilo invisible de tensión que no sabía de dónde venía. La miraba de reojo, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella sostenía la mía un segundo más de lo normal, sin sonreír. Era como si estuviera midiendo mis reacciones, como si esperara algo. Yo he vivido lo suficiente para saber que la gente rara vez dice todo con palabras. Los gestos, los silencios, las pausas, muchas veces dicen más que cualquier frase. Y en ella había algo que no cuadraba. Trataba de convencerme de que estaba siendo injusta, que quizá era el cansancio o mi mente traicionándome. Pero entonces llegó ese mensaje, tan directo, tan urgente, que borró cualquier duda. Pensé en las veces que ella había sido extremadamente amable conmigo, llevándome flores sin motivo o insistiéndome para que descansara mientras ella se ocupaba de todo, en la cocina. Esos gestos, que antes veía como bondadosos, comenzaron a teñirse de sospecha. ¿Había algo más detrás de ellos? ¿O era mi imaginación alimentada por las letras que aún ardían en mi pantalla? Lo peor no era el contenido del mensaje, sino la sensación de que quien lo había enviado sabía algo que yo ignoraba. Y si esa persona estaba dispuesta a advertirme en medio de una cena, sin importarle interrumpirla, debía ser por algo realmente grave. La sola idea de levantarme y marcharme me hacía sentir como si estuviera reconociendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero quedarme podría ser peor. Me obligué a sonreír y a seguir la conversación, aunque apenas escuchaba lo que decían. Mis oídos latían al ritmo de mi corazón. Mientras tanto, ella seguía ahí, tranquila, riendo con todos, pero sin apartarme la mirada demasiado tiempo. Había un juego silencioso entre nosotras, una partida en la que yo no entendía las reglas ni el objetivo. Solo sabía que no debía perder. Fue entonces cuando comprendí que debía pensar con frialdad. No podía permitir que el miedo me paralizara, ni que ella notara que algo había cambiado en mí. Así que me prometí que, si iba a salir de ahí, lo haría de forma tan discreta que nadie, especialmente ella, sospecharía que ya estaba un paso adelante. La primera vez que conocí a mi nuera fue en una tarde cálida de primavera. Mi hijo llegó con ella de la mano y recuerdo que pensé que era muy guapa, de esas mujeres que parecen no desentonar nunca en ninguna situación. Me sonrió con dulzura y me trajo un ramo de flores, algo que en su momento interpreté como una muestra genuina de cariño. Con el tiempo, sin embargo,
Me di cuenta de que había algo calculado en sus gestos, como si cada palabra y cada movimiento fueran parte de un papel que interpretaba a la perfección. Nunca me dio motivos claros para desconfiar, pero siempre había pequeños detalles que me dejaban con un sabor extraño en la boca. Al principio, me esforcé por acercarme a ella. Quería que supiera que yo no sería la típica suegra entrometida, que respetaría su espacio y sus decisiones. La invitaba a tomar café, le preguntaba por su familia y trataba de involucrarla en las tradiciones de la casa. Ella respondía con cortesía, pero rara vez con calidez. Había en sus ojos una distancia, como si estuviera analizando cada palabra mía para decidir si era útil o no. No me lo tomaba a mal. Pensaba que era cuestión de tiempo, que la confianza se construye despacio. Con los meses, sin embargo, noté que su trato variaba según quién estuviera presente. Cuando mi hijo estaba en la habitación, se mostraba atenta y amable, incluso cariñosa. Pero si nos quedábamos a solas, el tono de su voz cambiaba. No me hablaba con rudeza, pero sí con una frialdad que me hacía sentir como una invitada no deseada en mi propia casa. Era sutil, casi imperceptible, y eso lo hacía más inquietante. A veces, cuando yo estaba en la cocina, escuchaba cómo bajaba la voz al hablar por teléfono. Al entrar, colgaba rápidamente o cambiaba de tema. También empezó a opinar sobre mis cosas, que si guardaba demasiada comida, que si mis muebles eran viejos, que si debía vender la casa para algo más práctico. Siempre lo decía con una sonrisa, como si fueran simples sugerencias, pero en su fondo había un tono que no me gustaba. Yo no decía nada. Tenía miedo de que mi hijo pensara que estaba inventando historias, que creía cosas donde no las había. Él estaba feliz con ella, y lo último que quería era ser la causa de una discusión. Así que me guardé mis impresiones para mí, archivando mentalmente cada mirada rara, cada frase con doble sentido, cada momento en que sentía que me evaluaba como si fuera una pieza sobrante en su vida. Lo más inquietante fue cuando comenzó a tomar decisiones sin consultarme, incluso en cosas que eran de mi propia casa. Un día llegué del mercado y me encontré con que había cambiado la disposición de mi sala para que se viera más moderna. Otro día, se llevó sin preguntar una vajilla que perteneció a mi madre, diciendo que le vendría bien para una cena con amigos. Cuando pregunté por ella, me dijo que la había prestado y que ya me la devolvería, pero nunca volvió. A pesar de todo, me convencía de que no debía dejarme llevar por pensamientos negativos. Me repetía que quizá era yo, que tal vez me costaba adaptarme a la nueva dinámica familiar. Pero por más que intentara cerrar los ojos, había algo en su forma de mirarme, como si siempre estuviera midiendo cuándo y cómo podría moverme de su camino. Esa noche de la cena, todas esas sensaciones acumuladas a lo largo de los años cobraron sentido. El mensaje no era una simple advertencia, era una confirmación. Alguien más, fuera quien fuera, había visto lo mismo que yo, y lo había visto con tanta claridad que sintió la necesidad de alertarme antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la observaba desde mi asiento, con su sonrisa impecable y su risa medida, entendí que estaba frente a alguien que podía ocultar mucho detrás de una apariencia perfecta, y que, por primera vez, yo no tenía tiempo de esperar para averiguar qué era exactamente lo que escondía. Apreté el teléfono en mi mano, como si de pronto se hubiera convertido en la única tabla de salvación en medio de un mar oscuro. El mensaje brillaba en la pantalla, directo, urgente, sin espacio para interpretaciones. Salga ahora mismo. Y no confíe en su nuera. Leí y releí esas palabras como si pudieran cambiar con cada parpadeo, pero permanecían idénticas, cruelmente firmes. Sentí que el aire se espesaba y que cada respiración se volvía más pesada, como si algo invisible me empujara hacia abajo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas y un calor extraño me subió por el cuello hasta los oídos. Miré a mi alrededor intentando ubicar a todos en la mesa, como si de pronto el lugar donde había pasado años compartiendo risas y comida se hubiera transformado en un escenario desconocido. Mi hijo estaba distraído cortando un trozo de carne,
Los niños jugaban con el pan y ella me observaba de reojo mientras conversaba con la tía Clara. No podía saber si había visto el mensaje, pero la forma en que su mirada se detenía sobre mí, apenas unos segundos más de lo normal, me hacía sentir como si pudiera leer mis pensamientos. Intenté imaginar quién podría haberme enviado aquella advertencia. No reconocí el número, y eso lo hacía aún más perturbador. No era un simple mensaje amistoso, era una orden, casi un grito disfrazado de letras. Pensé en la posibilidad de que fuera una broma de mal gusto, pero algo en mi instinto, ese sexto sentido que solo los años te dan, me decía que aquello era real, que alguien me estaba intentando proteger de algo que yo todavía no alcanzaba a comprender. Mientras seguía con el teléfono en la mano, una parte de mí quería mostrarlo, gritar que algo no estaba bien, pero la advertencia era clara. No confíe en su nuera. Si lo hacía delante de ella, perdería cualquier ventaja que pudiera tener. Tragué saliva. Me obligué a bloquear la pantalla y lo dejé boca abajo, como si esconderlo pudiera alejar el peligro. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se estaba agotando se instaló en mi pecho. Me esforcé por seguir la conversación en la mesa, pero cada palabra que salía de sus labios me sonaba hueca. Cada vez que sonreía, me preguntaba qué había detrás de esa máscara. Los recuerdos empezaron a encadenarse. Las veces que había hablado en voz baja por teléfono, los objetos que desaparecían de mi casa, los cambios que hacía sin pedirme permiso. Todo cobraba un sentido inquietante que hasta ese momento no había querido aceptar. Hice un repaso rápido de mi entorno buscando rutas de escape. La puerta trasera estaba a pocos pasos, pero tenía que cruzar frente a la cocina, donde ella había pasado buena parte de la noche. La ventana del pasillo daba al jardín, pero abrirla haría demasiado ruido. Pensé en decir que me sentía mal y que necesitaba recostarme, pero eso podría darle tiempo para hacer lo que fuera que estuviera planeando. En medio de esas ideas, sentí una punzada en el estómago, no de dolor físico, sino de una ansiedad tan intensa que me dejó sin apetito. Miré el plato frente a mí y pensé que, tal vez, no era casualidad que esa noche insistiera tanto en que comiera y bebiera lo que ella había servido. Las palabras del mensaje volvieron a retumbar en mi cabeza, más fuertes. Salga ahora mismo. Tomé aire y traté de pensar en frío. No podía levantarme de golpe. Eso la alertaría. Tampoco podía quedarme mucho más. Cada segundo que pasaba me parecía un paso más hacia algo que no quería descubrir. Tenía que actuar con calma, como si no pasara nada, y encontrar el momento justo para salir. Mientras mis manos permanecían apoyadas sobre la mesa, noté que el teléfono vibró otra vez. Mi corazón se aceleró. Sin que nadie lo notara, lo acerqué y vi un segundo mensaje. No confíe en nadie esta noche. Ese fue el instante exacto en el que supe que todo había cambiado y que mi única prioridad debía ser salir de esa casa viva. Me quedé inmóvil unos segundos, como si el simple hecho de moverme pudiera romper el delicado equilibrio de ese momento. Sentía que cada persona en la mesa podía escuchar el retumbar de mi corazón, especialmente ella. Respiré hondo, bajé la mirada y me forcé a sonreír, como si estuviera disfrutando de la conversación que ya no entendía. El segundo mensaje seguía quemando en mi mente. No confíe en nadie esta noche. No había espacio para las dudas. Tenía que irme. La pregunta era cómo hacerlo sin despertar la más mínima sospecha. Decidí actuar como si nada pasara. Tomé un sorbo de agua, limpié los restos de comida con el pan y comenté algo banal sobre el clima. Vi que mi hijo sonrió distraído. Los niños seguían en su mundo. Y ella me observaba con esa quietud que me helaba la sangre. Sabía que cualquier gesto brusco podía convertirse en su señal para reaccionar, así que debía moverme como si siguiera el guión de una cena normal. Con cuidado, deslicé la silla hacia atrás. No del todo, solo lo suficiente para estirar la espalda. Dije en voz baja que necesitaba ir al baño, y nadie cuestionó nada.
Era un pretexto perfecto, cotidiano, imposible de negar. Sentí todas las miradas momentáneamente lejos de mí y aproveché ese instante para tomar mi bolso y apoyarlo en mi regazo. No iba a dejarlo atrás. Ahí tenía mi teléfono, mis llaves y la poca seguridad que podía llevarme conmigo. Me levanté con calma, pero por dentro todo era un torbellino. Cada paso hacia el pasillo me parecía una eternidad. La alfombra amortiguaba el sonido de mis zapatos, y sin embargo, me parecía escuchar un eco en cada pisada. Miré de reojo y vi que ella había girado la cabeza apenas un poco, como si siguiera mis movimientos sin apartar la atención de la conversación. Era una cazadora observando a su presa, y yo lo sabía. En lugar de ir directamente al baño, seguí caminando hacia la puerta trasera. El pasillo estaba medio iluminado por la luz cálida del comedor, pero la entrada a la cocina permanecía en penumbra. Podía sentir el cambio de temperatura al acercarme a la salida. El aire frío de la noche se filtraba por alguna rendija, y ese contraste me dio un golpe de lucidez. Estaba a pocos pasos de librarme de lo que fuera que me esperaba en esa mesa. Al llegar a la puerta, mi mano tembló al tomar el pomo. Lo giré despacio, temiendo que el más mínimo sonido del mecanismo alertara a alguien. Por un instante pensé en mirar atrás, pero me contuve. No quería encontrarme con sus ojos. No quería darle la satisfacción de saber que yo sabía. Empujé la puerta lo suficiente para poder salir y sentir en mi cara el aire helado de la noche. Al poner un pie afuera, escuché el sonido metálico de un cubierto cayendo sobre un plato en el comedor. Fue un ruido común, insignificante, pero en mi estado se sintió como un disparo. Me giré apenas lo necesario para comprobar que nadie venía tras de mí, y cerré la puerta con un cuidado casi enfermizo, como si cerrarla demasiado rápido pudiera provocar un estallido. La noche estaba silenciosa, apenas interrumpida por el murmullo lejano de algún televisor en otra casa. Mis manos se apretaban contra el bolso y sentí un ligero temblor recorrerme. Caminé sin rumbo fijo. Solo quería poner distancia entre esa casa y yo. No sabía a dónde iba, pero cada paso que daba me alejaba de esa sensación opresiva que había cargado toda la noche. Cuando doblé la esquina, saqué el teléfono y miré la pantalla. No había nuevos mensajes. La calle estaba vacía, y en esa soledad me invadió una mezcla de alivio y miedo. Había salido, pero la pregunta era, ¿de qué exactamente me había salvado? Y sobre todo, ¿quién había sido la voz anónima que me había advertido justo a tiempo? Caminé sin mirar atrás, sintiendo que el frío de la noche me devolvía poco a poco la capacidad de pensar. La calle estaba casi desierta, y las luces de los postes formaban círculos amarillentos en el pavimento mojado por una llovizna reciente. Me apreté el abrigo contra el pecho y seguí avanzando, guiada más por el instinto que por un rumbo claro. No podía volver a mi casa, porque si el mensaje era real, entonces también podía significar que ella ya tenía control sobre todo lo que me rodeaba. Tenía que encontrar un lugar donde pudiera detenerme a pensar, pero sobre todo, donde nadie supiera buscarme. Mis pasos me llevaron hasta una calle secundaria, más oscura, más silenciosa. Allí, a lo lejos, reconocí una fachada que no había visto en mucho tiempo. La casa de Marta, una amiga de juventud. Nos conocimos en la escuela y, aunque la vida nos había distanciado, siempre quedaba entre nosotras ese hilo invisible que une a las personas que han compartido secretos. No lo dudé. Crucé la calle y toqué la puerta con los nudillos. Una vez, dos veces, tres, hasta que vi una sombra moverse detrás de la cortina. La puerta se abrió lentamente, y la vi, con el rostro sorprendido, envuelta en una bata de lana. ¿Eres tú, Laura? Dios mío, ¿qué haces aquí a estas horas? No supe qué decir de inmediato. Solo le pedí que me dejara entrar, y al cerrar la puerta detrás de mí, sentí una bocanada de aire tibio y seguro. Me condujo hasta la sala, me ofreció una manta y un té caliente, y me miró con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que yo estaba dispuesta a contar.
Me senté en el sofá, temblando, y puse el bolso a mi lado. No podía soltarlo, como si dentro llevara algo que me anclara a la realidad. Ella se acomodó frente a mí y esperó en silencio. Ese silencio era un puente que me invitaba a hablar, pero yo todavía no estaba lista para decirlo todo. Solo le dije que algo extraño había pasado en la cena familiar, que había recibido un mensaje que me obligó a salir sin despedirme. Vi cómo su rostro cambiaba de sorpresa a preocupación, y entonces me pidió que le mostrara el mensaje. Saqué el teléfono y se lo pasé. Marta leyó cada palabra en silencio, y cuando terminó, me miró fijamente. Tienes que saber la verdad, y no hay tiempo, me dijo, con una firmeza que no le conocía. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué podía saber ella sobre mi nuera? ¿Y por qué estaba tan segura de que el peligro era real? Antes de que pudiera preguntarle, se levantó y fue a un mueble antiguo del que sacó una carpeta gruesa. La colocó sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro había documentos, recortes de periódico y unas cuantas fotografías que parecían haber sido tomadas a escondidas. Me incliné hacia adelante, incapaz de apartar la mirada. Reconocí a mi nuera en varias de las fotos, acompañada de personas que no conocía, en lugares que no podía identificar. En una de ellas, estaba entrando a un edificio con un hombre trajeado, y en otra, salía de una notaría con un sobre en la mano. Todo parecía perfectamente normal, pero había algo en el conjunto que me inquietaba, como si cada imagen fuera una pieza de un rompecabezas que no quería armar. Marta me observó en silencio mientras yo pasaba las páginas. No eres la primera, dijo finalmente, y su voz tenía un peso que me heló. Me explicó que, en los últimos años, mi nuera había estado involucrada en situaciones que siempre terminaban con personas mayores perdiendo sus propiedades o su dinero. Nunca había pruebas directas, pero siempre había una serie de coincidencias demasiado perfectas como para ignorarlas. Me quedé sin palabras. Todo lo que había sentido como una intuición vaga ahora estaba tomando forma frente a mí. No era solo mi imaginación ni mis inseguridades. Había un patrón, y yo, sin saberlo, había estado en el centro de su próximo movimiento. Fue entonces cuando entendí que esa noche no era un accidente, y que alguien, quizá Marta, había decidido que era hora de detenerlo. Marta pasó las páginas de la carpeta con una lentitud que parecía calculada para darme tiempo a asimilar cada imagen, cada documento. Entre ellos, encontré fotocopias de escrituras de propiedades, recortes de noticias sobre ancianos que habían perdido sus casas de manera legal tras firmar documentos que nunca recordaban haber visto, y notas manuscritas con direcciones y fechas. Lo que me heló la sangre fue encontrar, en medio de todo, una copia de la escritura de mi propia casa. Sentí que el estómago se me encogía y que el aire se quedaba atrapado en mi garganta. No entendía cómo había llegado eso ahí, ni qué significaba, pero el simple hecho de verlo entre aquellos papeles era suficiente para encender todas las alarmas. Marta me explicó que hacía semanas alguien le había advertido que mi nuera estaba haciendo gestiones para convencerme de poner la casa a nombre de mi hijo por seguridad. Me dijo que esas mismas palabras las había escuchado en otras historias que investigó. Siempre empezaba con una sugerencia inocente y terminaba con una persona mayor sin hogar y sin recursos. Cada frase suya era como un martillazo. No podía evitar recordar pequeñas conversaciones pasadas en las que mi nuera dejaba caer, casi como al pasar, que mantener la casa era mucho trabajo para mí, que quizás sería mejor asegurar el futuro de los niños, poniéndola a nombre de su padre. En su momento no lo tomé en serio. Pensé que era una opinión mal planteada. Pero ahora, unida a todo lo que veía, sonaba como parte de un plan mucho más grande. Marta, con el ceño fruncido, me señaló una foto en particular. En ella, mi nuera estaba en una cafetería, sentada frente a un hombre al que no reconocí,
pero cuya expresión seria contrastaba con la sonrisa fría de ella. Ese hombre trabaja en una inmobiliaria que ha estado involucrada en ventas rápidas de propiedades a precios irrisorios. Siempre aparece en historias como la tuya, me dijo. Sentí que un frío intenso me recorría los huesos, como si me hubieran dejado a la intemperie en pleno invierno. Le pregunté a Marta cómo había conseguido todo eso, y me confesó que no lo había hecho sola. Había otra persona vigilando, alguien que había querido permanecer en el anonimato, pero que había sido quien me envió el mensaje aquella noche. Esa revelación me dejó sin habla. No solo había alguien más pendiente de mí, sino que ese alguien había estado siguiéndome lo suficiente para saber dónde y cuándo advertirme. Por un momento, la indignación se mezcló con el miedo. No podía creer que en mi propia mesa, bajo mi propio techo, se estuviera gestando algo así. Me sentí tonta por no haber visto las señales antes, por haberme aferrado a la idea de que en mi familia no podían pasar cosas así, pero también me sentí afortunada de que, de alguna forma, la advertencia hubiera llegado a tiempo. Marta me tomó de la mano y me dijo que tenía que actuar rápido. Según ella, esa noche no había sido elegida al azar. Era probable que algo estuviera programado para que yo tomara una decisión crucial, quizá firmar un documento o aceptar una propuesta. La sola idea me hizo estremecer. Comprendí que no podía volver a esa casa sin estar preparada, que debía encontrar la manera de enfrentar a mi nuera, pero con pruebas que no pudieran ser negadas. Me recosté en el sofá, cubriéndome con la manta que Marta me había dado, pero no para descansar, sino para ocultar mi rostro mientras procesaba todo. Cerré los ojos un instante, y lo único que veía era su sonrisa en la mesa, sus manos sirviendo mi plato, sus ojos vigilándome de reojo. Y junto a esa imagen, el mensaje que había cambiado todo. Salga ahora mismo y no confíe en su nuera. No había pasado ni una hora desde que me senté en la sala de Marta, cuando mi teléfono empezó a sonar. El corazón me dio un vuelco al ver en la pantalla el nombre de mi hijo. Por un momento dudé en contestar. Parte de mí quería escuchar su voz, pero otra temía que, del otro lado, estuviera ella. Me armé de valor. Deslicé el dedo y llevé el teléfono a la oreja. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así?», preguntó él con una mezcla de preocupación y confusión. Iba a responder cuando, de pronto, escuché otra voz, la de ella, más lejos, como si hablara desde la misma habitación. «Dile que vuelva, que la estamos esperando». Esa frase, tan casual y al mismo tiempo tan calculada, me erizó la piel. Traté de mantener la calma y le dije que me sentía indispuesta, que necesitaba descansar y que ya hablaríamos en otro momento. Hubo un silencio breve, un respiro entrecortado, y entonces mi hijo dijo: «Está bien, mamá, pero no entiendo qué pasa». Antes de que pudiera añadir algo más, la línea se llenó con la voz de mi nuera. «No te preocupes, yo me encargo de que esté bien. Ella siempre se pone nerviosa por cosas sin importancia». Esa última frase fue como un veneno disfrazado de amabilidad. No gritaba, pero su intención estaba clara: desacreditarme frente a él, dejarme como una mujer mayor exagerando problemas inexistentes. Corté la llamada con una excusa torpe y me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Marta me observaba desde el otro sillón, con los brazos cruzados. «No vuelvas esta noche», me dijo con firmeza, «y menos si ella insiste». Asentí, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. La tristeza de no poder confiar en mi propia familia, la rabia de escuchar cómo manipulaba las palabras, y la certeza de que, si volvía ahora, no saldría ilesa, al menos, no emocionalmente. Unos minutos después, llegó un mensaje de texto, esta vez directamente de mi nuera. «Espero que estés bien. Avísame si necesitas algo. Me preocupa que estés sola a estas horas». Las palabras parecían dulces, pero al leerlas, sentí un filo oculto.
Ya no veía un ofrecimiento genuino, sino un intento de mantenerme bajo su vigilancia. Era como si cada letra estuviera escrita para que yo bajara la guardia y regresara a donde ella quería que estuviera. Le mostré el mensaje a Marta y, sin decir palabra, ella lo fotografió y lo guardó en su propio teléfono. Cada cosa que envíe o diga puede servirnos después, explicó. Fue en ese momento cuando entendí que ya estábamos en una especie de juego silencioso, una guerra donde las armas no eran balas ni cuchillos, sino palabras, miradas y movimientos calculados. Pasó menos de media hora antes de que sonara nuevamente el teléfono, pero esta vez no contesté. Lo puse en modo silencio y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No podía arriesgarme a que, en un momento de debilidad, su voz volviera a colarse en mi mente y a minar mi determinación. Sentí una punzada de culpa por dejar a mi hijo sin respuestas, pero sabía que si quería protegerme, y protegerlo a él, aunque él no lo entendiera todavía, debía mantener la distancia. Mientras tanto, en mi cabeza se repetían las escenas de la cena como si fueran fragmentos de una película que había visto cientos de veces. La forma en que me sirvió el vino, la insistencia para que comiera más, el modo en que me observaba en silencio cuando creía que no me daba cuenta. Cada recuerdo se iluminaba ahora con un matiz distinto, como si por fin estuviera viendo la verdadera película y no la versión editada que yo misma me había contado. Marta rompió el silencio diciendo que, si queríamos llegar al fondo de todo, necesitábamos más que sospechas y fotografías. Hacía falta una prueba irrefutable, algo que pudiera desenmascararla frente a todos sin que pudiera negarlo. Y para eso, debía acercarme de nuevo, fingir que todo estaba bien y esperar el momento exacto para actuar. Sentí un escalofrío recorrerme. La sola idea de volver a sentarme frente a ella, sabiendo lo que sabía, me parecía jugar con fuego. Pero tal vez era la única manera de acabar con esto. Esa misma noche, mientras estaba en casa de Marta intentando ordenar mis pensamientos, mi teléfono vibró de nuevo. Dudé en mirarlo, temiendo que fuera otro mensaje de ella, pero al desbloquearlo me encontré con algo inesperado. Un número desconocido que decía, sé lo que pasa, podemos ayudarla. Me quedé inmóvil, sintiendo que la desconfianza y la esperanza se enredaban en mi pecho como hilos opuestos tirando con la misma fuerza. No respondí de inmediato. Lo último que necesitaba era caer en una trampa. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, llegó un segundo mensaje. Soy Sofía. No le diga a nadie. Mañana la llamaré. Ese nombre no era ajeno. Sofía era mi nieta mayor, hija de mi hijo, y por ende, de mi nuera. Hacía tiempo que notaba que evitaba participar demasiado en las reuniones familiares y que su trato con su madre estaba marcado por una frialdad que yo no terminaba de comprender. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Era posible que ella también hubiera visto algo? ¿Que supiera lo que yo estaba empezando a descubrir? A la mañana siguiente, mientras Marta preparaba café, el teléfono sonó con un tono suave. Contesté, y del otro lado, escuché la voz nerviosa pero decidida de Sofía. Abuela, no puede volver a esa casa sin que le cuente algo primero, dijo sin rodeos. Me pidió que nos viéramos en un café lejos del barrio, para que nadie de la familia pudiera vernos. Acepté sin pensarlo dos veces, aunque en mi interior hervía la mezcla de temor y alivio de saber que no estaba completamente sola. Cuando llegué, Sofía ya estaba ahí, con un abrigo oscuro y el pelo recogido, como si quisiera pasar desapercibida. Me abrazó fuerte, algo que no hacía desde que era niña, y me susurró, «Perdóname por no haberte dicho antes, pero no sabía si me creerías». Nos sentamos en una mesa apartada y comenzó a hablar, bajando la voz cada vez que alguien pasaba cerca. Me contó que desde hacía meses había notado que su madre estaba obsesionada con mis papeles, preguntando sobre escrituras, seguros y cuentas bancarias. Incluso había oído por casualidad una conversación telefónica en la que mencionaba vender la casa sin que yo tuviera que enterarme de nada. Mientras la escuchaba,
Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma aterradora. No era solo una intuición o una coincidencia. Había un plan en marcha, y yo estaba en el centro. Sofía me confesó que el mensaje de advertencia que recibí en la cena había sido idea suya, pero que no lo envió directamente. Lo hizo a través de una amiga para no levantar sospechas. Sentí un nudo en la garganta. No podía dejar de pensar en cómo, a pesar de ser tan joven, había tomado un riesgo enorme por protegerme. Acordamos que no podíamos actuar sin pruebas sólidas. Sofía me propuso que la dejara instalar, de manera discreta, una grabadora en la cocina y el comedor, los lugares donde su madre solía hacer llamadas importantes o tener conversaciones privadas con mi hijo. Si la escuchamos decir algo, comprometed, no podrá negarlo, dijo con una firmeza que me recordó a su abuelo, un hombre que siempre luchó por la verdad. Nos despedimos con un plan claro. Yo regresaría a casa fingiendo que todo estaba bien, actuaría como si nada hubiera pasado, y Sofía se encargaría de entrar cuando su madre no estuviera para colocar el dispositivo. Me fui de aquel café con una mezcla de miedo y determinación. Ya no era la anciana sola que había huido de una cena. Ahora tenía una aliada. Y juntas, íbamos a enfrentar a quien creía que podía destruirnos desde adentro. Regresé a casa esa misma tarde, con el corazón latiendo como si fuera a romperme el pecho. Crucé la puerta con una sonrisa ensayada, como si mi ausencia la noche anterior no hubiera sido más que un malestar pasajero. Mi hijo me abrazó y preguntó si me sentía mejor. Ella, en cambio, se limitó a acercarse y posar una mano en mi hombro, demasiado firme, demasiado medida, mientras sus labios pronunciaban, «Me alegra que estés aquí». En su voz había algo que no podía nombrar, pero que me hizo querer correr de nuevo. Aún así, recordé las palabras de Sofía. «Actúa normal, abuela. No le des motivos para sospechar». Y eso hice. Esa noche, Sofía aprovechó que su madre había salido para hacer unas compras y se presentó en la casa con una mochila pequeña. Se movía con rapidez y sigilo, como si hubiera estado entrenando para esto toda su vida. Instaló una pequeña grabadora en la parte superior del armario de la cocina, oculta entre una hilera de frascos que nunca se usaban, y otra más, aún más discreta, en el comedor, camuflada dentro de un florero decorativo. Estas graban todo y lo guardan en una memoria interna. Yo vendré a revisarlas cada 2 días, me explicó, bajando la voz aunque estábamos solas. Yo la observaba trabajar y me costaba creer que esa joven decidida y audaz fuera la misma niña que hace unos años corría por el jardín con un vestido de flores y una muñeca en la mano. Sentí orgullo, pero también miedo. Si su madre llegaba a descubrir lo que estábamos haciendo, no sabía de qué sería capaz. Por eso, cuando Sofía terminó, le pedí que se fuera antes de que su madre regresara y nos despedimos con un abrazo que llevaba más fuerza de la que se podía ver. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de autocontrol. Me movía por la casa como siempre, preparando café, regando las plantas, haciendo pequeñas compras, todo mientras vigilaba de reojo a mi nuera. Notaba cómo cada tanto me observaba, como si buscara un fallo en mi actuación, una grieta en la fachada de calma que había construido. Yo, por mi parte, me cuidaba de no mirar demasiado hacia donde estaban las grabadoras, como si esas pequeñas piezas de tecnología fueran lo único que me mantenía a salvo. Cada conversación que tenía con ella se convirtió en una especie de partida de ajedrez. Si me preguntaba por mis cuentas, desviaba el tema hacia algo trivial. Si mencionaba la casa, fingía que me preocupaban más las goteras del techo que cualquier cuestión de papeles. Había momentos en que me parecía que bajaba la guardia, pero sabía que era parte de su juego, mostrarme un lado amable para que yo me confiara y cayera en su trampa. Mientras tanto, Sofía revisaba las grabaciones. La primera vez que volvió, me contó que había horas enteras de silencio, pero también fragmentos de conversaciones telefónicas donde su madre hablaba en voz baja con alguien, preguntando sobre tasaciones rápidas
y transferencias sin trámites largos. Eran indicios, pero todavía no pruebas concluyentes. Sin embargo, Sofía estaba convencida de que tarde o temprano obtendría algo irrefutable. Vivía con una tensión constante, como si cada sonido en la casa pudiera ser el preludio de un descubrimiento que arruinaría nuestro plan. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con voces apagadas, con puertas que se cerraban a mi espalda y con mi propia casa vacía, como si ya no me perteneciera. Pero cada mañana me repetía que debía aguantar, que cada día que pasara era un paso más cerca de la verdad. Sabía que estaba jugando con fuego y que cualquier movimiento en falso podía quemarnos a las dos, pero también sabía que, si quería recuperar la paz y la seguridad que me habían robado, tenía que seguir adelante. Ya no se trataba solo de proteger mi casa o mis bienes, se trataba de protegerme a mí misma y de demostrar que, aunque me vieran como una anciana frágil, todavía sabía cómo luchar. El momento llegó antes de lo que imaginaba. Era un jueves por la tarde, de esos días en que la luz entra por las cortinas con un tono dorado y parece que todo está en calma. Yo estaba en la cocina, pelando unas manzanas para hacer un pastel, cuando escuché su voz en el comedor. No estaba hablando con nadie de la familia. Su tono era distinto, más serio, más frío. Caminé en silencio hasta quedarme detrás de la pared que nos separaba, el corazón golpeándome contra las costillas. Ya casi está todo listo, decía. Ella cree que es para asegurar el futuro de los niños. Solo tiene que firmar, y con eso el notario se encargará de todo. Lo importante es que no sospeche. Cada palabra era un cuchillo. Sentí que el piso se me movía, que el aire se volvía más denso. Escuché cómo se reía suavemente, como quien ya tiene la partida ganada, y agregó, sí, claro, yo me encargaré de que lo haga esta misma semana. Quise entrar y gritarle en la cara que sabía todo, pero me contuve. Tenía que dejar que terminara, que las grabadoras hicieran su trabajo. Ese era el momento por el que habíamos esperado, la prueba irrefutable. Retrocedí con cuidado hasta la cocina, con las manos temblando, y me forcé a seguir pelando las manzanas como si no hubiera escuchado nada. Sentía que en cualquier momento podría entrar y verme, así que respiraba despacio, fingiendo tranquilidad. Sofía llegó esa noche con la excusa de traerme unas galletas que había horneado. Apenas cruzó la puerta, le hice una seña para que guardara silencio y nos fuimos directamente a mi habitación, donde ella sacó la grabadora del florero. La conectó a su portátil y mientras la voz de su madre salía por los altavoces, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla de rabia y alivio. Rabia por confirmar lo que sospechábamos. Alivio, porque ya teníamos en nuestras manos la llave para derrumbar su fachada. Esto es suficiente, dijo con voz tensa. Con esto y los documentos que Marta tiene, nadie podrá defenderla. Yo asentí, pero en mi interior no sentía victoria todavía. Sabía que el paso más difícil estaba por venir. No era lo mismo tener la prueba que mostrarla frente a todos y enfrentarse a la tormenta que se desataría después. Pasé esa noche en vela, repasando mentalmente cómo sería ese momento. La reunión debía ser inesperada, de modo que ella no pudiera preparar una mentira convincente. Necesitábamos a mi hijo, a Marta y a Sofía presentes. El lugar, mi propia casa, esa misma donde había intentado envenenar mi confianza. Si iba a caer, sería en el mismo escenario donde creyó tener el control absoluto. 2 días después, con el pretexto de una comida familiar para hablar de asuntos importantes, logré reunirlos a todos. Ella llegó impecable, con un vestido elegante y esa sonrisa calculada que tantas veces me había confundido. Se sentó frente a mí y comenzó a servirse café, ajena a lo que estaba por ocurrir. Mi hijo parecía inquieto, sin saber realmente por qué lo había citado, y Sofía me miraba de forma cómplice desde el otro extremo de la mesa. Cuando la conversación se desvió hacia temas triviales, Sofía me hizo una señal casi imperceptible. Tomé aire,
Saqué el pequeño dispositivo de mi bolso y lo coloqué en el centro de la mesa. Quiero que escuchen algo, dije, intentando que mi voz no temblara. Presioné el botón de reproducción y en cuestión de segundos, la voz de mi nuera llenó la habitación. Clara, nítida, hablando de firmas, notarios y de cómo se encargaría de que yo no sospechara nada. El silencio que siguió fue brutal. Mi hijo miraba entre ella y yo, como si su mente luchara por procesar lo que acababa de escuchar. Ella, por su parte, intentó sonreír, pero la máscara se resquebrajó. Vi cómo sus manos apretaban la taza con tanta fuerza que pensé que se rompería. Eso no es lo que parece, alcanzó a decir, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. En ese instante, supe que el poder había cambiado de manos. Mi hijo permaneció inmóvil, como si las palabras que acababa de escuchar aún estuvieran cayendo dentro de él, una tras otra, con el peso de piedras hundiéndose en el agua. Vi cómo sus labios se movían, intentando formar una pregunta que no terminaba de salir, hasta que al fin logró decir, ¿es esto cierto? La pregunta flotó en el aire como una cuerda tendida entre ellos. Ella apartó la mirada, tomó un sorbo de café y respondió con una voz baja pero cargada de veneno. Claro que no. Esto está sacado de contexto. No puedes creerle a una grabación. Pero en sus ojos ya no había seguridad, solo un miedo que intentaba disimular. Sofía intervino, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. No está sacado de contexto. Hay horas de grabación. No es solo un comentario aislado, mamá. Es un plan y lo sabemos. Sus palabras fueron un golpe seco. La vi temblar levemente, pero no apartó la mirada de su madre. Marta, sentada a mi lado, colocó sobre la mesa la carpeta con los documentos que me había mostrado días antes, y de pronto todo estuvo ahí, visible, imposible de negar. Las fotos, las copias de escrituras, las anotaciones, y ahora, la voz de ella confirmando lo que ya sabíamos. La tensión en la habitación se volvió tan espesa que costaba respirar. Mi hijo se levantó lentamente, como si necesitara poner un poco de distancia para pensar con claridad. La miró una última vez antes de decir, «Quiero que te vayas». Sus palabras no fueron gritadas ni dichas con rabia. Fueron frías, definitivas, como una puerta que se cierra y no vuelve a abrirse. Ella abrió los ojos con incredulidad, y durante un instante pensé que se levantaría para gritar o lanzar algo, pero solo dejó la taza sobre la mesa. Se levantó con un movimiento lento y se dirigió a la puerta sin pronunciar una palabra más. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue como una liberación y, al mismo tiempo, un vacío. Me quedé sentada, sintiendo cómo el peso de semanas, o quizá años, comenzaba a deslizarse de mis hombros. No era felicidad lo que sentía, sino una mezcla de alivio y tristeza. Era el fin de una amenaza, pero también la confirmación de que mi propia familia había albergado algo oscuro que nunca quise ver. Sofía vino hacia mí y me abrazó. Sentí su corazón latiendo rápido, como el mío, y entendí que lo que habíamos hecho no solo me había salvado a mí, sino también a ella de vivir bajo esa sombra. Marta sonrió apenas, con una satisfacción silenciosa, pero en sus ojos se notaba que entendía que las heridas de este episodio no se cerrarían de inmediato. Mi hijo tardó unos minutos en volver a sentarse. Tenía la mirada perdida, y cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Mamá, no sé cómo no lo vi antes. Perdóname. Lo tomé de la mano y le dije que no había nada que perdonar, que la confianza a veces nos vuelve ciegos, y que lo importante es abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. No había necesidad de seguir castigándonos con preguntas sobre lo que no vimos. Ahora solo quedaba reconstruir lo que se había roto. Pasamos el resto de la tarde en un silencio que no era incómodo, sino necesario. No hablamos más de ella, ni de lo que vendría después.
Cada uno estaba procesando a su manera. Yo, por mi parte, sabía que aunque la amenaza inmediata había desaparecido, las marcas de esa traición permanecerían como cicatrices que contarían, sin palabras, todo lo que vivimos. Cuando finalmente me quedé sola en la casa, encendí una lámpara pequeña y recorrí cada habitación. Toqué las paredes, los muebles, las fotos antiguas. Todo estaba en su lugar, pero al mismo tiempo, todo era distinto. La casa seguía siendo mía, pero ahora tenía un valor que iba más allá de lo material. Era el espacio que había logrado proteger, el último refugio que no había permitido que me arrebataran. Esa noche, cuando el silencio se adueñó de la casa y el eco lejano de lo ocurrido todavía vibraba en mis oídos, me senté en la mesa del comedor, la misma en la que días atrás había recibido aquella advertencia que me cambió la vida. Encendí la lámpara central y observé la superficie de la mesa, marcada por años de cenas, conversaciones y risas. Pensé en lo fácil que hubiera sido para mí ignorar aquel mensaje, en lo simple que hubiera sido sonreír, servir el postre y seguir como si nada. Pero entendí que, de haberlo hecho, probablemente no estaría ahí, contándote esta historia. Tomé mi teléfono y abrí la conversación donde aún estaban los dos mensajes que lo iniciaron todo. Salga ahora mismo y no confíe en su nuera. Los leí una vez más, como si quisiera grabarlos en mi memoria, no por el miedo que me causaron, sino por el recordatorio que representaban, que la vida, a veces, nos avisa en susurros y, si no escuchamos, el golpe será mucho más fuerte. Me di cuenta de que ese momento, aparentemente pequeño, había sido la línea que separó la tranquilidad de la tragedia. Me quedé pensando en cuántas personas, sobre todo de mi edad, han ignorado señales por miedo a parecer exageradas o desconfiadas. ¿Cuántas veces hemos justificado comportamientos hirientes solo para mantener la paz o para evitar que nos llamen problemáticas? Yo lo hice durante años, hasta que ya no tuve margen de error. Y lo que más me duele no es que mi nuera quisiera quitarme lo que es mío, sino que lo haya hecho desde la mesa de mi propia casa, fingiendo cariño. Respiré hondo, apagué la lámpara y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ese silencio era realmente paz y no antesala de algo peor. Sin embargo, también supe que la paz no es algo que se guarda y ya, es algo que se defiende todos los días, incluso cuando eso significa enfrentar a quienes más cerca tenemos. Ahora, mientras te hablo, me pregunto si tú, que me escuchas, has pasado por algo parecido. Si alguna vez sentiste que la traición venía disfrazada de sonrisa, si alguna vez alguien que se sentaba a tu mesa guardaba un cuchillo invisible detrás de la espalda, tal vez recibiste tu propia advertencia y decidiste no escucharla. O quizá fue esa advertencia la que te salvó. Quiero que me lo cuentes. No por morbo, sino porque creo que compartir estas historias nos recuerda que no estamos solos, que nuestras vivencias pueden convertirse en la voz de alerta para alguien más. A veces, un simple cuidado puede salvar una vida, un hogar o un corazón de romperse. Hoy, mientras cierro este capítulo, quiero dejarte una frase que no pienso olvidar. Escucha siempre a tu instinto, aunque nadie más lo entienda. Porque ese día, gracias a escuchar esa voz, anónima, urgente, sigo aquí. Cuéntame en los comentarios si alguna vez una advertencia, por extraña o inesperada que fuera, te salvó de algo. Hoy quiero leerte, porque quizá tu historia sea la señal que alguien más necesita para abrir los ojos, antes de que sea demasiado tarde. Aquel día, la mesa estaba llena. Los platos humeaban, las copas tintineaban, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el aroma del estofado que yo misma había preparado. Llevábamos meses sin reunirnos todos, así que había hecho un esfuerzo extra para que nada faltara. Sonreía, asentía y fingía tranquilidad, pero por dentro algo me oprimía el pecho.
No sabía si era simple cansancio o esa sensación extraña que una siente cuando algo no está bien. Entonces, de pronto, en medio de la risa de mis nietos, sentí la vibración suave de mi teléfono contra la pierna. Lo saqué despacio, intentando que nadie lo notara, sobre todo ella. Mi nuera estaba justo enfrente, sonriendo como si todo fuera perfecto. Con los dedos temblorosos desbloqueé la pantalla y ahí estaba. Un mensaje en letras grandes y contundentes. Salga ahora mismo y no confíe en su nuera. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. Mis manos sudaban y por un segundo pensé que me estaba imaginando todo. Pero no, estaba ahí, claro y directo. Tragué saliva, intentando no mostrar nada en mi rostro. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué en ese momento? ¿Y qué podía significar no confíe en su nuera? Ella siempre había sido cortés conmigo, al menos cuando los demás estaban presentes, pero había habido miradas, frases cortas, gestos que yo había querido ignorar, tal vez porque me dolía aceptar que podían significar algo más. Mientras leía el mensaje una y otra vez, mi respiración se volvió pesada. Escuchaba a lo lejos las voces, pero no entendía lo que decían. El mundo se redujo a esa pequeña pantalla en mi mano. Me giré ligeramente para ocultarla y revisé la hora. Eran las 8:14 p.m. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se notara en mi cuello. Pensé en levantarme y marcharme, pero ¿y si todo era un malentendido? ¿Y si me iba y quedaba como una anciana paranoica? Alcé la vista y la vi. Mi nuera. Sonreía, pero sus ojos no. Me observaba con una atención inquietante, como si supiera exactamente lo que había en mi teléfono. Bajé la mirada y me obligué a soltarlo, dejándolo boca abajo junto al plato. Intenté llevarme una cucharada a la boca, pero la sopa sabía a nada, como si hubiera perdido el sentido del gusto en un segundo. La cena continuaba, pero yo ya no estaba ahí. Mi mente repasaba cada detalle, la forma en que ella me había insistido en sentarme en esa esquina, lejos de la puerta, cómo me había servido la bebida antes que a todos, cómo, minutos antes, había desaparecido en la cocina y regresado con una sonrisa extraña. Todo empezó a tener un peso distinto. Respiré hondo y pensé en cómo salir sin llamar la atención. Si me levantaba de golpe, todos me preguntarían qué pasaba, y no podía decirlo. No delante de ella. La advertencia era clara. No le diga nada a su nuera. Esa frase se repetía en mi cabeza como un eco sin fin, clavándose como una espina. De pronto, uno de mis nietos me tocó el brazo para pedirme pan, y yo di un pequeño brinco. Mi reacción fue tan exagerada que todos se rieron. Todos, menos ella. Seguía mirándome, y ese silencio suyo, en medio de las risas, me confirmó que algo estaba terriblemente mal. Decidí que no podía ignorarlo. Una parte de mí quería confrontarla ahí mismo, pero otra, más prudente y asustada, me decía que no. No todavía. Primero debía salir. Primero debía estar a salvo. Y ahora que te lo cuento, te juro que esa decisión, tomada en esos pocos segundos de incertidumbre, fue lo único que me mantuvo con vida esa noche.